anteriormente, que es corto en su redacción, pero es muy amplio en la enseñanza, porque de verdad hay tantas cosas tan especiales que aprender de la palabra de nuestro Dios. Les invito, hermanos, que por un momentito nos pongamos en pie. Vamos a dar la lectura. Solamente son 6 versículos, nada más 6 versículos, y vamos a leer todos juntos a una sola voz. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Y bueno, pues este hermoso salmo, que también lo cantamos, lo entonamos, tiene una enseñanza grandiosa, pues relacionado con el regreso de los judíos de la cautividad. Noten ustedes, hermanos, en el versículo 1, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Aquí la palabra Sión, la semana pasada veíamos que la palabra Sión tiene que ver con el templo, tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, pero aquí propiamente se está refiriendo a toda la nación de Israel. Bien, el título del salmo de esta noche es El gozo por el regreso, porque los judíos que regresaron de la cautividad estaban gozosos de haber sido ahora liberados y estar de nuevo en casa, por decir así, de estar en la ciudad de Jerusalén o en el reino de Judá, que era el reino que a ellos les pertenecía. Bien, entonces vamos a ver algunos detalles rápidamente acerca de este salmo en un sentido general. Primeramente, veamos que el Salmo 126 es un salmo gradual, como ya hemos estado viendo, pero post-exílico. ¿Qué significa post-exílico? Que es después del exilio, después del cautiverio. Entonces, por eso es que se menciona este asunto. Y de acción de gracias del pueblo de Dios por el retorno del cautiverio babilónico, porque están agradecidos con Dios, están gozosos por la manera como Dios ha obrado en sus vidas, y por eso se expresan con estas palabras tan especiales. Dice: el regreso de los judíos fue un testimonio grandioso para las naciones de la grandeza del Dios de Israel, y se sitúa este salmo en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando se levantó el templo de Jerusalén. No olvidemos que cuando llegó la invasión de los babilonios, comandados por el rey Nabucodonosor, el templo fue completamente quemado, fue saqueado, y ahora, después de 70 años, se vuelve a reconstruir. Y es de lo que trata este asunto. Aunque los judíos regresaron a Judá, estaban sometidos al gobierno persa, y por eso que el Salmo expone también una súplica de liberación. En el versículo 4 dice, versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Entonces, otra vez vuelven a pedir acerca de esto. ¿Por qué? Porque todavía había muchos judíos que se habían quedado en Babilonia, que no habían regresado. Entonces, por eso viene esa petición. Bien, vamos a ver dos cosas muy especiales solamente, dos cosas muy especiales en este salmo. Primeramente, el gozo por el regreso, el gozo de la liberación, el gozo de que se terminó la cautividad. Por fin llegó el tiempo en que Dios había establecido que iban a regresar de nuevo a casa, por decir así, regresar de nuevo
a su hogar en el territorio de en el territorio de Judá, o los que eran habitantes de Jerusalén. Entonces, el gozo del regreso, y en segundo lugar, una nueva petición de liberación. ¿Por qué una nueva petición de liberación? Porque, volvemos a repetir, ahora se encontraban judíos cautivos, no en la ciudad de Babilonia, sino en el reino persa, porque no olvidemos que Babilonia cayó bajo el dominio de los persas, comandados por el rey Darío. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 5 de Daniel? Cuando Belsasar hace una fiesta muy especial y toma los vasos sagrados, los objetos sagrados del templo, profana o hace un sacrilegio, y resulta que una mano escribe en la pared, y esa mano da la sentencia para el rey Belsasar. Y en esa noche dice el capítulo 5 de Daniel que entraron los persas con Darío, y entonces tomaron posesión del reino de Babilonia y se convirtió en el reino de Persia. Propiamente eran dos grupos que tomaron todo el reino de Babilonia, los medos y los persas. Bien, entonces tiene que ver con esa situación, una nueva petición de liberación. Ahora vamos a ver aquí el contexto, vamos a ver qué es lo que estaba pasando para poder escribirse este salmo. A veces es difícil encontrar el contexto histórico, y a veces no, a veces es más tranquilo, fácil. La misma palabra cautividad, la cautividad de Sión, nos está dando la referencia hacia qué tiempo se está llevando a cabo este asunto del Salmo. Bueno, pues el contexto del Salmo 26, ¿qué estaba pasando en este momento? Bien, veamos bíblicamente. En Jeremías 25, 11 al 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, Dios había profetizado o había anunciado a su pueblo que si ellos no caminaban en su voluntad, si no se ajustaban a los mandamientos de Dios, entonces ese reino, el reino de Judá, iba a ser llevado por Nabucodonosor 70 años. Y dice el versículo 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Si ustedes, hermanos, si ustedes hacen un viaje a la ciudad de Babilonia, que ahora son ruinas arqueológicas, se van a dar cuenta que es puro desierto y no hay habitantes ahí. Se dice que el ferrocarril pasa como a 20, 30 kilómetros lejano a la ciudad de Babilonia. No hay vida, no hay personas que vivan cercanas a la ciudad de Babilonia, ni en Babilonia. Entonces se está cumpliendo esta profecía. Ahora veamos esto. Veamos la manera como Dios estuvo actuando de una manera especial con su pueblo, con la finalidad de que ellos no perdieran el camino, no perdieran el rumbo, que siguieran correctamente y recibiendo la bendición de Dios. En este cuadro vemos profetas antes y después del exilio que estaban ya anunciando esa situación tan crítica para el pueblo de Dios. Y Isaías, Jeremías es antes del exilio, estaban advirtiendo. Hay pasajes como vimos aquí, este pasaje de Jeremías, en donde se está anunciando quién se los va a llevar y cuánto tiempo, y hasta el lugar. Luego aquí encontramos también el libro de Lamentaciones, que es una expresión de dolor, de angustia, porque Israel, o mejor dicho, el reino de Judá, fue llevado al cautiverio, y Jeremías llora. Jeremías lloró por la situación tan crítica, porque su pueblo no entendió. O sea, no estaba llorando porque los babilonios y Nabucodonosor llegaron e hicieron desastre. No, lloró Jeremías porque su pueblo no estaba entendiendo y estaban sufriendo de una manera
vamos a poner así, gratuita, porque ellos sabían perfectamente que si buscaban a Dios iban a ser bendecidos. Entonces, aquí tenemos a Isaías, Jeremías aquí. Ahora, de este lado, ahora en el exilio, es decir, cuando los judíos se fueron a Babilonia, Dios siguió hablando a su pueblo y Dios estuvo hablando ahora a través de dos profetas. ¿Quiénes eran los dos profetas? Pues aquí está Ezequiel y Daniel. Si leemos los dos libros de que escribieron estos profetas, nos vamos a dar cuenta que ellos están refiriéndose a la situación de ese momento que estaban exiliados. Y posteriormente, después del exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías animaron a los judíos a regresar a la tierra prometida, levantar el templo y a buscar a Dios con todo su corazón por la experiencia amarga que habían vivido. En esta parte encontramos que en el tiempo de Isaías y Jeremías, la paciencia de Dios se estaba mostrando hacia su pueblo, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo obstinado. Ellos no entendieron y por eso tuvieron que irse al cautiverio. Y acá de este lado, Ezequiel, Daniel y estos tres profetas están anunciando otra vez la restauración del pueblo de Dios. Entonces Dios estaba trabajando de una manera especial con su pueblo, animándoles a que ellos lo buscaran con todo su corazón para que otra vez recibieran sus bendiciones. Ahora veamos aquí, en este pasaje, otra vez volviendo a Jeremías. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, que Dios no los había olvidado. Dios no los había abandonado en Babilonia. Dios quería que se cumpliera el plazo como una disciplina, voy a usar esta palabra, como un escarmiento a su rebeldía, a algo que estaba mal en sus vidas, y que ahora, al cumplirse ese periodo, los 70 años, volvieran a regresar. Y ahora dice Isaías 44:28, aquí Dios ya había preparado desde el tiempo de Isaías, porque Isaías no fue al cautiverio, pero desde el tiempo de Isaías ya había preparado una persona en especial que vendría en el futuro, porque ni siquiera había nacido esta persona, pero Dios que conoce todas las cosas y todos los tiempos, pues él estaba anunciando quién sería el que les ayudaría a regresar otra vez a casa. Y dice el texto, que dice de Ciro, este es el hombre. ¿Quién era Ciro? Ciro era un rey persa. Él no era judío. Él era un rey que no tenía nada que ver con los judíos. Él era un hombre persa, tenía sus propias costumbres, tenía su propia religión, no era un adorador de Dios en un sentido claro y directo, pero Dios lo estaba usando. Dios se encarga de usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Y dice aquí el texto, dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Miren qué tremendo, porque esta profecía con muchos años antes, vuelvo a repetir, antes de que naciera Ciro, Dios ya sabía que este hombre iba a ser usado para que su pueblo regresara y el templo se volviera a reconstruir. Entonces, qué interesante es la profecía, hermanos. Ningún libro religioso en el mundo tiene tanta precisión en las profecías como lo es la Biblia, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que Nostradamus, es que tales profecías, las profecías mayas, que las profecías de Oriente, etc. Hermanos, la Biblia es el libro más preciso en cuestiones de profecías. ¿Por qué? Porque Dios es el que está hablando y Él conoce todos los tiempos. Entonces Dios estaba obrando de esta manera. Ahora veamos aquí.
Este es un mapa en relación con lo que sucedió en el cautiverio. Aquí está Babilonia, aquí está la región de Babilonia, aquí está en esta parte la tierra de Canaán, donde estaban los israelitas, los judíos. Aquí está Jerusalén, no se puede ver el puntito, está muy chiquita la letra, pero aquí está Jerusalén. Pero estas flechas indican cómo regresaron los judíos a su tierra después de los 70 años. Hubo tres, por decir así, tres peregrinaciones, tres regresos, tres grupos de personas que regresaron de Babilonia. Vamos a ver ahora aquí. ¿Quiénes regresaron? El primer retorno. Esdras, capítulo 1 hasta el capítulo 6, menciona quién fue el primer grupo que regresó. Y ese grupo estaba liderado por Zorobabel. Zorobabel era un descendiente de David y además pertenecía a la tribu de Judá y fue el que propiamente encauzó a un grupo de judíos para que regresaran a la tierra. Y Zorobabel conocía al rey Ciro y por el rey Ciro fue que él pues dirigió a cierta cantidad de gente. Veamos aquí cuánta gente según Esdras, el libro de Esdras, cuánta gente regresó. Casi 50,000 personas. 50,000 personas que dejaron Babilonia y regresaron a Jerusalén y al reino de Judá. El segundo retorno, el segundo regreso de judíos se llevó a cabo por Esdras, según los capítulos 7 y 10 de Esdras. Y en ese tiempo ya no estaba Ciro, ahora estaba otro rey que se llamaba Artajerjes. Y este rey usa, o mejor dicho, le da la oportunidad a Esdras de que regrese otra vez con otro grupo. Pero aquí nada más fue un pequeño grupo porque el libro de Esdras dice que nada más fueron 1,758 personas. ¿Qué sucedió entonces? Que no todos querían regresar. No todos querían volver otra vez a la tierra prometida. Pasa dos cosas. O algunos de ellos estaban siendo todavía esclavizados, estaban en el cautiverio, o se habían acomodado a la forma de vida de Babilonia. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero el tercer grupo tiene que ver con el libro de Nehemías, capítulos del 1 hasta el 13, y el líder en este caso fue Nehemías. Todavía estaba el rey Artajerjes y con Nehemías, que era un hombre consagrado a Dios, regresa otro grupo de judíos, pero ahí no se nos dice qué cantidad era. Sin embargo, volvemos a repetir, se quedaron muchos judíos allá en Babilonia. Entonces, con los que regresaron, comenzaron a reconstruir el reino y la ciudad de Jerusalén. Ahora veamos esto. Estos libros de la Biblia, porque a veces como que nada más leemos la Biblia y no nos percatamos cómo está el asunto en la historia. Estos libros, Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías, tienen que ver con el tiempo después de que regresan los judíos del cautiverio. Llegan los judíos a la ciudad de Jerusalén, comandados por Zorobabel, comandados por Esdras, comandados por Nehemías, regresan a Jerusalén, regresan otra vez a Judá, y estos libros que aparecen ahí, que tenemos en nuestra Biblia, tienen que ver con este tiempo. Entonces, para que nos situemos en la historia, una de las cosas que tenemos que ver en nuestra Biblia es que los libros de la Biblia no están colocados cronológicamente. Entonces, a veces nos metemos en problemas porque no sabemos en qué tiempo se estaba llevando la narración del libro que estamos leyendo. Bueno, pues esta es la situación. Estos 6 libros tienen que ver con el tiempo del exilio, cuando ya se terminó y regresan los judíos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Bien, ahora vamos a entrar. El gozo por el regreso. Dice el versículo 1, que no sabemos hasta de memoria porque lo cantamos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Bien, hay un detalle muy especial.
Si usted compara varias Biblias y otra vez, varias versiones de la Biblia, se va a dar cuenta que hay un pequeño cambio. En nuestra Biblia dice, cuando Jehová hiciere volver. Hiciere como que da lugar a estar pensando que más adelante Dios va a traer a su pueblo. Y otras versiones, si usted consulta la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, otras versiones dicen cuando Jehová hizo, no hiciere, sino hizo, porque ya los judíos habían regresado. No todos, pero habían regresado un grupo. Entonces, este grupo, por decir así, que regresa, estaba cantando y se estaba gozando porque ya estaban en casa, ya estaban trabajando para levantar la ciudad y para levantar el templo. Entonces aquí el verbo hiciere, más bien hizo volver. Dios hizo volver a su pueblo, ¿sí? ¿Y qué sucedió con esa situación? Bueno, pues que estos judíos estaban recordando que habían vivido 70 años en el cautiverio. Muchos de sus niños nacieron en Babilonia, pero ahora ya se había terminado eso. ¿Y qué decían esos judíos? Fue como un sueño. Esa situación desagradable, esa situación lamentable, el haber recibido la justa disciplina del Señor por causa de haberlo olvidado y de no acatarse a los mandamientos, bueno, eso ya quedó como un sueño, ya se terminó, ya ahora hay que gozarse, ahora hay que disfrutar del regreso. La segunda cosa es que produjo el recuerdo del cautiverio produjo alegría, estaban contentos, felices, ya estaban en casa otra vez. Sus campos habían estado olvidados 70 años. Sus casas de seguro que estaban arruinadas. Sus casas ahora de seguro que se estaban cayendo los techos, las paredes, pero estaban contentos porque habían regresado. 3, esto trajo alabanza. Fíjense bien lo que dice el versículo 2, por favor. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua ¿de qué? De alabanza. Entonces estaban agradecidos con Dios. Le estaban diciendo, Señor, gracias porque pudimos regresar a casa. Pudimos estar otra vez aquí en nuestra tierra. Qué bendición, ¿sí? Y una cuarta cosa, mostró la victoria divina, porque dice en este versículo 2, en la parte final, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho ¿quién? Jehová con estos. Grandes cosas. Y se repite esa frase en el versículo 3 también. Grandes cosas. Ese es un canto de victoria. Señor, has hecho grandes cosas en nuestras vidas. Te alabamos por eso, porque aunque vivimos en una situación muy difícil, complicada, en una tierra ajena, con otras costumbres, con otras situaciones, nos has permitido regresar. Entonces, qué bendición. Si leemos, hermanos, el libro de Esdras y de Nehemías, cuando estaban echando los cimientos del templo y estaban alabando al Señor, dice el libro de Esdras, que muchos judíos lloraron de aquellos viejitos judíos que habían regresado otra vez, recordaban el primer templo, recordaban el templo de Salomón y lloraron porque por causa de ellos, de no haberse ajustado a los mandatos del Señor, pues habían perdido la casa del Señor. Y ahora había que reconstruir. Pero estaban llorando y con el gozo de volver otra vez a levantar. Entonces mostró una gran victoria. Veamos acá. Dice el texto, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Ahora, notemos esta frase. Grandes cosas ha hecho Jehová ¿con quiénes?
Bueno, en su tiempo, podemos decir, en el tiempo del Salmo 126, podemos decir que son los judíos. Pero ahora que nosotros lo leemos, ¿qué podemos decir? También nosotros hemos visto cosas grandes de nuestro Dios. Cosas increíbles en nuestras vidas. Bien, vamos a ver, sí. Una versión que yo tengo, Sí. dice, entonces dirá entre los paganos, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Sí. Entonces la misma gente que no conocía del Señor se daba cuenta de la obra que estaba haciendo en su pueblo. Miren qué bendición. Grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Qué cosas grandes ha hecho el Señor? ¿Qué cosas grandes? Pues la creación, ¿sí? Dividió el Mar Rojo dividido, el paso por el Jordán, la herencia de Canaán, victorias ante los enemigos de Israel. ¿No son grandes cosas que experimentó el pueblo de Dios? ¿Qué otras cosas podemos decir, hermanos? ¿Qué otras cosas? A ver, ahí están unos ejemplos, pero ¿qué más cosas hizo? Cosas grandes que hizo Dios. Dios les alimentó por 40 años con maná. ¿Qué más? El agua de la roca, que les estuvo sustentando con agua constantemente, de una manera milagrosa. ¿Qué otra cosa podemos ver? Antes todavía, en el Antiguo Testamento. La columna de fuego, la nube, ¿sí? Una cosa grandiosa que hizo el Señor en el libro de Josué. El sol se paró. El sol se paró. Hermanos, ¿se puede parar el sol? Bueno, en realidad no se para el sol, ¿no? Se para la tierra desde el punto de vista ya como lo conocemos nosotros. Pero imagínense, parar el tiempo es una cosa increíble. O sea, solamente Dios lo puede hacer. Otra cosa grandiosa que hizo el Señor. ¿Perdón? Derribó las murallas de Jericó, exactamente. Ahí está otro ejemplo. Entonces podemos ver que Dios hizo cosas tremendamente increíbles. Bueno, pues ahí vamos ya, hermano David ya se me adelantó, pero aquí está. Hermanos, Israel fue liberado del cautiverio varias veces. Por ejemplo, cuando estuvieron en Egipto, ¿sí? Después, cuando los enemigos en el libro de los jueces constantemente lo estaban atacando, lo tomaban prisioneros y eso. Cuando se fueron a Babilonia. Pero bueno, como cantamos en el coro 26, ¿verdad? Pero la obra más grande que hizo el Señor, ¿qué fue? Fue salvarnos, ¿verdad? Salvarnos, darnos su perdón, darnos de su gracia, darnos una nueva vida, ¿sí? Y qué cosa tan increíble. Entonces, pues debemos darnos cuenta que Dios de verdad sigue siendo grande y maravilloso, misericordioso con nosotros. Y no solamente para un grupo selecto de personas, sino es para todo el mundo. Dios desea que todas las personas experimenten de su gracia, de su amor, de sus bendiciones, ¿sí? Porque lo que hizo el Señor Jesús en la cruz era nada más para los judíos, era nada más para la gente buena del mundo. No, es para todos, ¿sí? Sí, porque por eso dice el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó a Israel solamente. No, amó al mundo, ¿verdad? Amó al mundo. Y ahí en el mundo estamos nosotros, ¿sí? Miren qué bendición tan grande. Bien, de estas cosas grandes podemos ver aquí una cosa más. De esa obra grandiosa en la cruz, podemos ver tres tremendas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una la va a hacer, dos ya las realizó, pero falta una. La primera, libertados del poder del pecado. Romanos 5:1 dice, ahora pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Entonces, el pecado ya quedó solucionado porque entre Dios y nosotros hay paz. Por eso es que si en un momento dado Dios nos llama a su presencia, ¿a dónde vamos? Pues vamos al cielo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Cristo murió por nosotros y Él perdonó nuestros pecados
y nos dio una vida nueva, nos dio un nombre nuevo, nos dio una herencia, y entonces qué bendición, hermanos. Entonces, libertados del poder del pecado. Luego, libertados de la culpa del pecado. A veces decimos, es que soy un pecador, hermanos. Cristo ya nos libertó de la culpa del pecado. Si leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que a los cristianos no se les dice pecadores, se les dice santos. Pero nosotros seguimos con ese vocabulario ¿qué puede decirle? De negatividad, de derrota o de fracaso. Ya esa situación del pecado ya quedó atrás. Ahora, no es lo mismo un pecador que peque a que un santo peque. Eso obviamente es una gran diferencia. El pecador que peque, pues ya no hay ningún problema, porque pues es forma de vida. Pero cuando el santo peca, ahí sí hay problema. Y ahí está la disciplina del Señor. Pero Cristo vino para quitarnos la culpa del pecado. Y justificados, ahora sí, dice este texto, justificados pues por la fe. No, está acá. Ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, ese sentido de culpabilidad ya fue quitado. ¿Sí? Porque ahora estamos en una relación grandiosa entre Dios y nosotros. Ahora, estas dos cosas ya se cumplieron. Nos falta una. Nos falta la tercera. La tercera es que libertados de la presencia del pecado. ¿Cuándo vamos a ser libertados de la presencia del pecado? Dos cosas. Una, o el Señor nos llama a su presencia y nos vamos al cielo, o el Señor viene en gloria, en el rapto, y nos transforma inmediatamente. Veamos lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2, por favor. 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿A quién vamos a ser semejantes? Al Señor Jesucristo. ¿Y cómo está el Señor Jesús en este momento? ¿Con relación al pecado o sin relación al pecado? Pues sin relación, ya se acabó, ¿sí? Y eso va a pasar también con nosotros. Entonces, miren qué bendición. Ahora, notemos lo que dice el versículo 2, por favor, otra vez. Dice, amados, ¿ahora qué somos? Somos pecadores, pobres pecadores, derrotados pecadores. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, miren, ese vocabulario que tenemos de negatividad tiene que ser quitado. Porque, hermano, es que todos somos pecadores. No, ahora ya no somos pecadores. Porque Cristo por eso nos redimió. Por eso pagó en la cruz por nosotros. Para darnos una nueva vida. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Que lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Entonces, volvemos a repetir, el libro de los Hechos, por eso siempre llama a los creyentes santos, porque así ahora tenemos una posición diferente. Bien, grandes cosas ha hecho el Señor. Ahora veamos esto, la segunda parte del Salmo, una nueva petición de liberación, versículos 5 y 6. Dice el texto, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ahora sí, fíjense bien aquí, haz volver. En el primer versículo dice, cuando Jehová hiciere, bueno, el hiciere no va acorde al texto porque más bien se refiere a algo pasado que ya hizo el Señor. Dice, cuando Jehová hizo volver. Por eso nos gozamos, por eso pensamos que todo fue como un sueño y eso ya pasó. Pero ahora viene una petición. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev.
¿Por qué está diciendo, haz volver nuestra cautividad si ya estaban libertados? Como que están mal, como que se escribió mal el Salmo. No, porque volvemos a repetir, no todos regresaron. Entonces, el salmista se está uniendo en oración porque hay judíos todavía fuera de la patria, vamos a poner así, fuera del reino de Judá, que necesitan volver. Y por eso está diciendo, haz volver la cautividad. Aquellos que todavía siguen, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, hay personas que ya se fueron un tiempo a Estados Unidos, trabajaron, hicieron parte de su trabajo allá y su riqueza y se regresaron. Pero ¿sigue habiendo mexicanos? Pues sí, todavía sigue habiendo. Pues así pensaron, así pensó el salmista, así pensaron los judíos, que todavía había judíos en el exilio que tenían que regresar. Bien, ahora veamos esto. ¿Qué es el Negev? ¿Qué es el Negev? Porque dice aquí el texto, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Bueno, vamos a ver aquí está un mapa. El Negev es toda esta parte, es una parte desértica, es una parte árida, es una parte que apenas si cae lluvias en este lugar. Aquí dice, el Negev es una región cálida y seca, situada al sur de Israel, donde llueve menos de 20 centímetros al año, es decir, bien poquito. El desierto del Negev influyó en los acontecimientos de la vida de Abraham y en el periodo de peregrinación de Israel por el desierto, es decir, por acá anduvieron vagando los israelitas. Esta zona también fue importante durante la época de la monarquía unida. Por aquí andaba vagando también David, huyendo de Saúl, hasta el periodo de la división del reino. El nombre Negev significa tierra seca en hebreo, pero la Biblia a veces utiliza el término para referirse al país del sur o al sur. Estuve escuchando a un rabino que mencionó este salmo, el Salmo 126, y dice que la palabra Negev en hebreo para él significa sur, porque precisamente está al sur de Israel. Israel está aquí arriba, entonces está al sur. Bien, esa es la región del Negev, es una zona árida. Ahora déjenme mostrarles, ahí está una fotografía, hermanos. Si usted va a Israel en estos días de vacaciones y se va a Israel y le dice a un guía de turista, lléveme al Negev, pues lo va a llevar. ¿Y qué es lo que va a ver? Puro desierto. Es lo que va a ver, ¿sí? Ahora, ese es el asunto. Pero fíjense bien otra vez, regresando. Dice aquí el texto, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Por qué dice los arroyos del Negev? Si todo desértico, y como está aquí en esta fotografía, ahí pues, ¿dónde están los ríos? ¿Dónde están los arroyos? Si todo es desértico. Bueno, es que cuando viene la temporada de lluvias y que no cae tanta lluvia, pues ahí se producen ciertos arroyos. Ahora, voy a quitar un poquito, hermanos, aquí el estudio y les voy a poner un video. Aquí el problema, hermanos, es que quise poner el sonido, pero no me agarró el sonido y no se va a poder escuchar. Pero quiero que vean, por favor, este video.
Muy bien, eso es todo. Ah. Bueno, siento que no se haya escuchado en este video, pero es lo que sucede hoy en la actualidad. Cuando llueve, se forman así arroyos y vemos que había gente que está observando cómo llega ese torrente de agua. La imagen que se menciona en el Salmo quiere decir que de la manera como están bajando tan rápidamente las aguas a través de este torrente, así que los cautivos de Babilonia regresen rápidamente otra vez a su tierra, ¿sí? Por eso otra vez el texto aquí, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Cómo bajan las aguas? Pues rápidamente, pues que ellos, también esos cautivos, que corran para regresar a la tierra prometida, ¿sí? Bien, y luego utiliza otra forma, otra figura. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Y a qué se está refiriendo? Vamos a ver esta citación. Primero, los arroyos del Negev que transforman el paisaje llenado de vida y de verdor, es la primera figura. La segunda figura, la siembra en tierras áridas que requieren mucho trabajo y una dolorosa espera. Israel, después del regreso de Babilonia, seguía como vasallo de Persia. Su libertad no estaba completa. Muchos judíos todavía permanecían en el nuevo imperio medo-persa. El pueblo pide al Señor ser como los arroyos del Negev, que cambie la condición y regrese todo el pueblo de Dios. Esa es la primera. Ahora la segunda. El salmista comparó a los exiliados con un agricultor sembrando sus semillas bajo circunstancias difíciles. El sembrador llora al ir esparciendo las semillas, sabiendo que muchas no producirán nada, pero sigue con su labor porque sabe que Dios puede producir una cosecha abundante. De la misma manera, todos los esfuerzos de los exiliados por restaurar su nación en medio de tantas dificultades, algún día se realizará con la siega. Es decir, que esos judíos que regresaron y que están trabajando duro para levantar otra vez la nación, el culto de adoración, el templo y todo lo demás, que están sufriendo, pues un día van a ver la realidad, y están sufriendo. Pero este es un mensaje también con relación a nosotros, porque tiene que ver con el hecho de sembrar. El Señor Jesús mencionó algunas parábolas relacionadas con la siembra, por ejemplo, la del sembrador, la del trigo y la cizaña. Y sembrar no es nada fácil, hermanos. Sembrar no es solamente ir a aventar las semillas y se acabó. No, hermanos, hay que hacer un trabajo enorme. Bueno, yo nunca he trabajado en el campo, pero he visto cómo trabajan a veces la madrugada, se levantan desde las 3 de la mañana para ir a regar, para poder ir a proteger el campo. He visto cómo los campesinos ponen los famosos espantapájaros y cubren con hilos los campos para que las aves no vengan y se coman la semilla. Y le sufren mucho, ¿sí? Nosotros aquí en la ciudad compramos 1 kilo de frijol, de maíz, lo que sea, pero no nos damos cuenta todo el sufrimiento que pasó el agricultor, el campesino, ¿sí? Y esa es la imagen que los que están sirviendo al Señor, los que están trabajando, pues están haciendo un gran esfuerzo y a veces hasta se llora. Hermanos, es a veces una cosa increíble que trabaja uno mucho por la salvación de las almas, se visitan las familias y de momento ya se van, se desaparecen y pues todo ese trabajo y todos esos años de servicio, pues pareciera como que se fueron, pero bueno, Dios tarde o temprano va a recompensar. ¿Por qué? Porque fíjense bien, hermanos, dice acá esta transparencia, las lágrimas del sembrador, hay lágrimas por el pecado, se llora por la situación de que nuestra familia, nuestros amigos,
nuestros hijos no quieren caminar en la voluntad de Dios y se llora porque sabemos como cristianos cuál es el fin del pecado, sabemos las consecuencias y se llora por eso. En segundo lugar, se llora también de amor. Se llora también de amor porque uno desea su salvación. El Señor Jesús en Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Entonces se llora por esa situación. Se llora también de despedida porque llega un momento en que tenemos que despedirnos. Pablo se despidió de los hermanos de Éfeso y lloraron por él porque no iban a volver a verlo, ¿sí? Entonces el sembrador, hermanos, sufre por esas situaciones, pero viene la recompensa. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, va a haber fruto, va a haber bendición. Se sufre, sí. Imagínense el trabajo que se hace por años de la obra del Señor. Pareciera que no va a haber fruto, pero no es así, hermanos. Un día veremos esas gavillas, las veremos, pero no en gavillas en el sentido literal, sino en vidas transformadas por el poder del Señor, ¿sí? Y veamos, dice así, dice el Señor ahí en la parábola del trigo y la cizaña, porque dice que un hombre malo sembró ahí la cizaña, pero ¿qué dice el Señor? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Cuál va a ser el granero del Señor? Allá arriba, el cielo. Ahí va a ser el granero del Señor. Entonces miren qué bendición. Entonces vale la pena sacrificarse, vale la pena sufrir, vale la pena llorar. Sí, porque al final se verá la recompensa. Y veamos acá. Dice Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hermanos, por ejemplo, ahorita de la escuela bíblica se están repartiendo volantes, se reparten folletos, se invitan, y pareciera como que la gente ni le interesa. Pero allá arriba un día nos veremos. Y de esa gente que recibió un folleto, que recibió un volante, allá en el cielo va a decir: por este volante, por este folleto, llegué a conocer del Señor. Nosotros no lo vemos tal vez en la tierra, no lo vamos a ver aquí, pero lo vamos a ver allá. Y dice aquí el versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo, porque aceptaron al Señor. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero Dios hizo la obra. Y entonces sembrar, a veces dice uno, pero no, ni vale la pena. Pero no es así, hermanos. Hay que ver el final. Y con eso terminamos, hermanos, porque habrá una gran cosecha al final de los tiempos. ¿Preguntas, comentarios, hermanos?